Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Y bueno, ya estudiamos los primeros 19 versículos de Daniel, donde vimos cómo Daniel, después de haber leído el libro de Jeremías, aprendió que el cautiverio casi había llegado a su fin. Y como resultado de lo que Daniel había estudiado y aprendido, vimos cómo ese anciano elevó su oración a Dios en busca de una respuesta. Así que, a partir de este estudio, veremos cómo Dios responde a la oración de Daniel con una de las revelaciones más grandes sobre el futuro que hasta ese momento nadie jamás había recibido. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar leyendo desde el verso 20 hasta el verso 23. Daniel capítulo 9, el verso 20 dice: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Como usted puede ver, aquí vemos a Daniel delante de Dios orando, confesando su pecado y el pecado del pueblo, y está pidiendo que Dios le ayude a comprender la profecía de Jeremías respecto a los 70 años de cautiverio. Y mientras Daniel está presentando su ruego en oración, Dios le dice a Gabriel: mira, quiero que vayas a la tierra y le des a Daniel este mensaje. Y la Biblia dice en el verso 23 que fue dada la orden y Gabriel voló deprisa a la tierra, entró donde Daniel estaba orando y le dijo: Daniel, tengo algo que decirte. Ahora, recuerde que Gabriel es el ángel mensajero de Dios. Fue él quien le dio a María la noticia del nacimiento de Jesús. Fue Gabriel quien le habló a Zacarías en cuanto al nacimiento de Juan. Así que cuando Gabriel aparece en escena, sabemos que el mensaje que va a dar es un mensaje de suma importancia, y de hecho veremos que así fue. Así que Gabriel le dijo a Daniel: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad, y quiero que sepas que tan pronto como comenzaste a orar, Dios contestó tu oración, y he venido a decírtelo porque tú eres muy amado. Ahora, quiero que notemos algo importante que nos dice el verso 21. El verso 21 nos dice que Daniel estaba orando, y preste atención a esto, a la hora del sacrificio de la tarde. Y fue en ese momento que el ángel Gabriel vino a Daniel con un mensaje de parte de Dios. Así que en el verso 21 vemos que Daniel estaba orando a una hora específica. Ahora, déjeme decirle que la hora del sacrificio de la tarde era aproximadamente, escuche esto, a las 3 de la tarde. Esa era la hora en la cual se ofrecía el sacrificio. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero quiero decirle que el sacrificio de la tarde del cual nos habla el Antiguo Testamento y que ahora estamos viendo en Daniel capítulo 9 era un tipo de sacrificio que Cristo habría de ofrecer en el futuro. Permítame preguntarle lo siguiente: ¿recuerda usted la hora en que Jesús murió? Si usted lee Mateo capítulo 27, verso 35, 45 al 50, y Marcos capítulo 15, verso 33 al 37, se dará cuenta que Jesús murió a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde. Así que esta hora del sacrificio de la tarde, de la que habla Daniel y la cual vemos en otras partes de la Escritura, como por ejemplo en Esdras capítulo 9, verso 5, como le mencioné, era un tipo del sacrificio que Cristo habría de ofrecer en el futuro. Ahora, hay una cosa más que me asombra. Y es que el altar sobre el cual se ofrecían los sacrificios en Jerusalén estaba en ruinas. Recuerde que todo había sido destruido por los babilonios, así que debido a eso ningún sacrificio se ofrecía sobre el altar. Pero Daniel, escuche esto, durante su cautiverio tenía en cuenta diariamente el tiempo en que habría de ofrecerse el sacrificio. Piensa en esto. Daniel había estado lejos de Jerusalén ya por casi 70 años. Había estado lejos del templo, lejos de los sacerdotes, y sin embargo, a las 3 de la tarde en Babilonia, Daniel estaba orando. ¿Sabe por qué? Porque Daniel recordaba que esa era una hora especial en su tierra, era la hora del sacrificio, y Daniel tomaba ese tiempo para orar. Ahora, imagínese por un momento que usted es llevado cautivo por 70 años a un país que no conoce.
Pero eso no es todo, sino que además lo despojan de todos los privilegios que usted tenía como ciudadano del país donde nació, y eso incluye asistir al templo para adorar a su Dios. La pregunta que tengo para usted es la siguiente. ¿Qué haría usted en un país extraño, prisionero por casi 70 años, cuando llegara el día y la hora cuando usted se reunía con el pueblo de Dios para adorar? ¿Esa sería una hora especial para usted? ¿Estaría usted pendiente del horario de servicio de su iglesia cada mañana, cada tarde por 70 años, aun cuando usted sabe que no podrá estar presente? Eso fue precisamente lo que hizo Daniel. A pesar de que había estado lejos de su tierra por ya casi 70 años, lejos del templo, sin embargo, para Daniel la hora del sacrificio de la tarde era un tiempo especial. Así que Daniel, como mencionamos, tomaba ese tiempo para tener una íntima comunión con Dios a través de la oración. Y fue en ese momento que el ángel Gabriel le dijo: Daniel, Dios contestó tu oración, tengo algo que decirte. Y el versículo 24 inicia diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, antes de pasar a ver cómo se cumple esta profecía, tenemos que aprender algunos términos y ver cómo encajan unos con otros. Por ejemplo, la primera pregunta que debemos responder es: ¿qué es una semana? Bueno, si pensamos en términos de una semana como las que usted y yo conocemos, diríamos que una semana se compone de 7 días, es decir, de domingo a sábado. Pero si hacemos esto, déjeme decirle que nos vamos a encontrar en un serio problema para poder entender los tiempos de esta profecía. Así que quiero mostrarle lo que quiere decir el término semana en el Antiguo Testamento. Y lo primero que debemos saber es que en el calendario judío la palabra hebrea para semana, escuche esto, significa 7. Eso es todo lo que significa. Así que cuando leemos en Daniel 9:24 que 70 semanas están determinadas, lo que realmente está diciendo es 70 siete están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, si hacemos una pequeña matemática de 70 siete o 70 veces 7, nos da un total de 490. Ahora, la pregunta es, ¿estos 490 que nos habla Daniel 9:24 son días o son años? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Busque Levítico capítulo 25 y aquí vamos a ver cómo la palabra semana o el número 7 está asociado con años y no días. Levítico capítulo 25. El verso 1 dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo. Verso 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará, presten mucha atención a esto que sigue, reposo para Jehová. Ahora, quiero pedirle que por favor tenga esto en su mente, ya que vamos a hablar de esto un poquito más adelante y vamos a ver cómo esto encaja perfectamente en lo que vamos a ver en un momento. Así que hacia el final del verso 22 leíamos que la tierra debería guardar reposo para Jehová. El verso 3 sigue diciendo: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Ahora preste atención al verso 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Moisés le dice a los israelitas: presten mucha atención a esto, porque este es un mandato de parte de Dios. Sembrarán la tierra por 6 años, pero en el séptimo año Dios dice que debemos dejar descansar la tierra, así que será mejor que en el séptimo año no sembremos nada. Ahora, el verso 5 sigue diciendo: lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Verso 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Verso 7. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. En otras palabras, lo que Moisés le está diciendo al pueblo es: miren, no se preocupen durante el séptimo año que no vamos a sembrar. ¿Saben por qué? Porque Dios va a proveer no solo para nosotros, sino también para los que están en nuestra casa. Incluso Él proveerá alimento para nuestros animales, así que confiemos en Dios y hagamos lo que Él nos pide. Dejemos reposar la tierra el séptimo año. Ahora, prestemos mucha atención al verso 8. Verso 8 dice: y contarás 7
¿cómo dice? Semanas de años. ¿Se da cuenta? 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte, ¿cuántos? 49 años. Creo que eso está bastante claro, ¿no es verdad? Así que aquí podemos ver que el número 7 o la palabra semana está asociada con años, tal como lo vemos en Daniel 9:24. Así que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce 7 se le usa a menudo para describir no una semana de días como la que usted y yo conocemos, sino una semana de años, y esto era parte de la cultura judía. Ahora, usted podría decir, aún no estoy muy convencido de que Daniel 9:24 se refiera a una semana de años, así que ¿hay algo más en cuanto a esta explicación? Bueno, la respuesta es que sí la hay. Vayamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, el verso 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, escuche esto, por espacio de 3 semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron, ¿cómo dice? Las 3 semanas. Ahora, alguien podría decir, entonces, estas semanas de las que habla Daniel capítulo 10, ¿también son semanas de años? Bueno, la respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque en el texto original nos dice claramente que estas semanas de las que habla Daniel capítulo 10 son semanas de días. Y esto usted mismo puede comprobarlo si busca Daniel capítulo 10 en el texto original, es decir, en el texto hebreo. Ahora, si usted lo hace, al leer Daniel capítulo 10, versos 2 y 3, se dará cuenta que el texto hebreo dice Chaubuin, que significa semanas, y enseguida usted encontrará la palabra Yumin, que significa días. En otras palabras, el texto de Daniel capítulo 10, versos 2 y 3 dice 3 semanas y aclara de días. En otras palabras, Dios aclara esto a través del escritor Daniel para que no haya ninguna duda que Daniel capítulo 10 se está refiriendo a semanas de días, mientras que en Daniel 9:24 todo lo que dice el texto hebreo es 70 semanas o 70 sietes. Pero no menciona que sean semanas de días, sino más bien semanas de años, tal como lo menciona Levítico capítulo 25, verso 8. Así que, viendo todo esto, podemos llegar a la conclusión que las 70 semanas o los 70 siete de Daniel 9:24 son un equivalente a 490 años. Pero vamos a hablar más de esto a detalle en un momento. Mientras tanto, quiero que veamos algo sumamente importante que nos dará un panorama más completo de por qué los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y de por qué fueron 70 años los que estuvieron en cautiverio. Si recuerda que hace un momento le dije que tuviéramos en mente los primeros versículos del Levítico capítulo 25. Vamos a darles lectura nuevamente. Levítico capítulo 25, el verso 1 dice, cuando Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará, como dice, reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Ahora preste atención al verso 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Como usted puede ver, el mandato de Dios es bastante claro, ¿cierto? En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo por medio de Moisés que cuando ellos entraran a la tierra que Dios les daría, es decir, Canaán, ellos deberían sembrar la tierra durante 6 años, pero en el 7º año la tierra debería guardar reposo para Jehová. ¿Pero qué cree? Ellos no lo hicieron. De hecho, desde los tiempos de Josué no se encuentra ninguna sola ocasión en que los israelitas hayan en realidad dado reposo a la tierra tal como Dios lo había ordenado. Ahora, quiero pedirle que por favor vayamos a Levítico capítulo 26, verso 33 en adelante y veamos qué nos dicen estos pasajes en cuanto a esto que estamos hablando. Levítico capítulo 26, el verso 33 dice, los dispersaré entre las naciones y secaré mi espada contra ustedes, sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada. Verso 34,
Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra, ¿de quién? De sus enemigos, al fin la tierra, escuche esto, gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará y gozará de los años de descanso que perdió. Verso 35. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. ¿Se da cuenta? Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder entender mejor por qué los israelitas estuvieron 70 años en el cautiverio, tal como lo menciona Daniel capítulo 9, verso 2. Así que mantengamos en nuestra mente estos pasajes que acabamos de leer y ahora vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 36. Segunda de Crónicas capítulo 36, el verso 14 dice: También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Verso 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Escuche esto, y no hubo ya remedio. Verso 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, es decir, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Verso 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. En otras palabras, dejaron a Jerusalén en ruinas. Pero el verso 20 sigue diciendo: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos iba Daniel, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ahora preste mucha atención a esto. El verso 21 dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Cómo dice? Hasta que la tierra hubo gozado. ¿De qué? De su reposo. Esto es bien importante. Y luego sigue diciendo: porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Se da cuenta? Los judíos no solo fueron llevados cautivos a Babilonia debido a su pecado, tal como vemos en los versos 14 al 19 que acabamos de leer, sino que noten que el verso 21 también nos dice que fueron llevados para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de su reposo y los 70 años fueron cumplidos. En otras palabras, Dios envió al pueblo judío a Babilonia no solo por su desobediencia, sino que también los llevó cautivos debido a que ellos no guardaron el año sabático, tal como Moisés se los había dicho en Levítico capítulo 25, verso 1 al 4. Y si usted recuerda, cuando leímos estos pasajes de Levítico capítulo 25, vimos cómo Dios les dijo por medio de Moisés: quiero un año de cada 7. ¿Pero qué creen? El pueblo judío no se los dio. De hecho, como les mencioné hace un momento, desde los principios de Josué no se encuentra ninguna sola ocasión en que los judíos hayan en realidad dado reposo a la tierra tal como Dios lo había ordenado. Así que, adivinen qué, Dios se los cobró. ¿Cómo? Bueno, enviando los cautivos a Babilonia durante 70 años. ¿Pero por qué durante 70 años? Bueno, porque esos fueron los años sabáticos que los israelitas violaron al no darle reposo a la tierra, tal como Dios lo había ordenado. ¿Cómo sé eso? Bueno, hagamos esto. 490 años divididos entre 7, que era el año que debían dejar reposar la tierra, nos da un total de 70 años sabáticos. ¿No es verdad?
Ahora, permítame preguntarle una vez más lo siguiente. ¿Cuántos años estuvieron cautivos los judíos en Babilonia? 70 años. ¿Se da cuenta? Dios les cobró cada año que le pertenecía a Él, cada año que ellos no dejaron reposar la tierra. Por eso, hacia el final del verso 21 de Segunda de Crónicas, capítulo 36, en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, la tierra finalmente, escuche esto, disfrutó de su tiempo de descanso hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta lo había dicho. ¿Se da cuenta? Así que los 70 años de cautiverio fueron un castigo específico, ya que ellos habían violado 70 años sabáticos. Ahora, ya para terminar, déjeme darle un dato interesante. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, como les mencioné hace un momento, y vamos a hablar más de esto en nuestro próximo estudio, es una profecía que tiene que ver con 490 años. Ahora, lo interesante de esto es que los israelitas no guardaron el año sabático durante 490 años. Así que es como si Dios le estuviera diciendo a Daniel en Daniel 9:24, Daniel, quiero que sepas que así como los israelitas no guardaron el año sabático durante 490 años, quiero decirte, Daniel, que va a haber 490 años más en el futuro que tienen que ver con tu pueblo y tu nación. ¿Se da cuenta? Así que es interesante esto de los 490 años, ¿no le parece? Bueno, creo que vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí por el día de hoy y Dios, si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.